Qué bueno es volver a estar aquí. ¿Ustedes se acuerdan de mi última predicación aquí en Aguada? Fue solamente hace 42 años atrás. Bueno, quizás algunos de ustedes todavía no estaban predestinados, o de las personas que nos escuchan, nos ven por Facebook. Era allá. ¿Te acuerdan? Los que estaban allá. Entre una de las personas presentes, mi esposa, ella se acuerda de todas las cosas de todos mis sermones ella se acuerda. Llegamos a la iglesia, que yo era invitado, y yo sí me dice, ay David, aquí está el doctor Mercado. Y yo buscaba por toda la iglesia a ver dónde estaba sentado el presidente del seminario, que era el doctor Mercado que yo conocía, y era el doctor Mercado, profesor de la Universidad de Recinto, ahora de Aguadilla. Hablamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan, hermano Mercado? Hace 42 años atrás. Él era, y yo, un poco más jóvenes. ¿Qué cosas interesantes suceden en la vida de uno, verdad? Para esa época, yo tuve una experiencia para mí bien agradable. Que comencé a hacer mis estudios después de la maestría en divinidad en el Union Theological Seminary en Richmond, Virginia. Eso sucedió porque yo era pastor en Ceiba Baja de Aguadilla por 8 años y yo me sentía un poco raro. Yo era de esas personas que nos gusta leer mucho. Es más, yo sí puso en Facebook ayer que de un geek. ¿Tú sabes lo que es un geek, verdad? Acá decimos ratón de biblioteca de esos. Que hizo una perforación en un papel y lo proyectó al piso y se vio el eclipse solar. Pues ustedes saben quién fue el que hizo el agujero y quién fue el que puso el papel para que ella tomara la foto. Estos años de pastorado en Ceiba Baja, yo me sentía como un ser un poco raro. La iglesia en aquella época, y todavía estaba lejos del seminario, pero ahora con las 22, si uno llega allá a Río Piedra en cuestión de 15 minutos, ¿verdad? Cuando no hay tapón, normalmente se tarda 3 horas. Y yo no podía ir a la biblioteca, que a mí me encantaba, a leer mis libros y buscar la información. Y aunque yo trataba de mantenerme al día en las cosas que pudiera, no era suficiente. Algunas veces algunos pastores o pastoras, entre ellos la reverenda Elizabeth Ruiz, que está allá en Garrett Seminary, donde yo hice mi doctorado en filosofía, ella está por allá visitando en estos días. Ella me llamó para hacerme una pregunta de una palabra en griego y yo dediqué varias horas con mis poquitas herramientas y le respondí, ¿verdad? Me tomó 2 días, pero le respondí y después me hizo otra. Todavía está esperando la respuesta. Esas cosas me sentía completamente inseguro. Me sentía inseguro porque mi oratoria no era muy buena, la cual no ha mejorado mucho. Me sentía inseguro porque no me sentía capacitado todavía para estudiar y predicar el Evangelio. Y siempre me sentía como que algo me faltaba. A mí me encantaban estudiar griego y hebreo, entre otras cosas. Y cuando llegué a Virginia, yo me sentí tan bien, porque había otras personas que se parecían a mí.
también allí había ratones de biblioteca. Y personas que no tenían temor al estudio académico de las Escrituras, ni tenían temor a hacer preguntas difíciles. Yo me sentía en el lugar correcto. Eso fue una buena noticia, por lo menos para mí y para Yossi. 2 años después nos movimos hacia Chicago. Allí tuvimos la oportunidad finalmente de completar los sueños y terminar los estudios. Y aunque tengo un diploma pegado en la pared de mi cuarto, todavía yo digo que todavía no sé suficiente y todavía sigo buscando más y más. En estos casos, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ser profesor en 2 seminarios prestigiosos en Estados Unidos. El seminario de McCormick en Chicago y luego en el San Francisco Theological Seminary en California. Y todas las cosas ya marchaban bien. Yo teníamos nuestra casa, claro, la debíamos todavía al banco, pero teníamos nuestra casa, ya tenía su trabajo, yo tenía el mío, y marchaba bien, hasta que alguien nos llamó de las oficinas en Estados Unidos y nos dijeron: David, ¿sabes que hay una plaza abierta en el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas? Y nosotros creemos que una persona como tú puede ser un buen candidato para ser profesor allá. Era la 3ª vez en mis años de peregrinaje que me habían invitado a considerar a José y a mí mudarnos para Cuba. Y ya se nos habían acabado las excusas. Finalmente, después de orar, meditar, conversar con hermanos y amigos de confianza, decidimos romper con la comodidad, con la tranquilidad de la vida que teníamos en California y nos fuimos para Cuba. Vivimos 4 años allí. No fueron pocas las personas que pusieron en tela de juicio mi cordura. ¿Cómo es posible?, me decía un pastor cubano de allá de California. ¿Estás loco? En Cuba es muy común que la gente le pregunte a los demás si están locos, y no es una forma insultiva como hacemos en Puerto Rico, ¿ok? Decirle, tú estás loco, es decirle, algo te patina en una de las tuercas, ¿verdad? Allá arriba. ¿Por qué te vas? Una buena pregunta. Algunas personas me llamaron a sus casas, hermanos de la iglesia, colegas, y me decían: tú no sabes lo que estás haciendo. Finalmente, una persona que parece que tenía deseo que me fuera, me dijo: ¿por qué te ha tomado tanto tiempo? Así suceden las cosas, ¿verdad? Pero créanme, hermanos y hermanas, yo no soy ni fui la primera persona a quien se le pone en tela de juicio su capacidad mental por tomar decisiones difíciles. Yo no reclamo ese privilegio. Ya leímos en la Escritura, en el libro de Hechos, el apóstol Pablo fue llamado loco, estás fuera de sí, has perdido la cabeza. En griego es mainomia, estás loco, te has vuelto loco, es una forma pasiva. Las muchas
letras te han vuelto loco. Obviamente yo dije, se parece a mí. Y Pablo niega esa idea. No estoy loco, contestó a Festo, un oficial del rey Agripa, sino que hablo palabras de verdad y cordura. Pablo acababa de contar la historia de su conversión y su vocación a ser apóstol de los gentiles. Estaba en cadenas ante el rey Agripa, y cuando la cuestión se convierte en una situación muy difícil, finalmente Pablo apela a Roma, porque era ciudadano romano. En esa defensa de Agripa, cuando Pablo ha contado toda su historia y su visión de su misión, es que Festo se levantó y dijo, tú estás loco, Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco. Y Pablo le dice a Festo, no, yo no estoy loco. Y se dirige directamente al rey y hace que el rey se involucre en la conversación, porque el rey Agripa era un judío más o menos, pero por lo menos era un conocedor de las Escrituras. Y Pablo dice, tú sabes los profetas, rey Agripa, y tú sabes que lo que yo digo es verdad. Agripa le responde, por poco que me oyen, fueseis hechos tales como yo soy. Acababa de decirle Festo, tú estás loco. Y Pablo dice, yo quisiera que ustedes todos estén locos conmigo, excepto por las cadenas, porque Pablo estaba encadenado. Claro, Pablo no fue el único en las Escrituras de ser considerado loco. El privilegio de ser locos también le tocó a nuestro mismo Señor. En el Evangelio según San Marcos, no voy a decir los versículos, lo tengo aquí anotado, ¿verdad? Dice, volvieron a casa, se refiere a casa de Jesús, y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, se refiere a su familia. Unos versos más adelante va a decir, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están aquí buscándote. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo. La palabra en griego se refiere para arrestarlo o llevárselo a la fuerza. Porque decían, está fuera de sí. La familia de Jesús también creía que Jesús tenía algunas tuercas sueltas. El Evangelio según San Juan también, en este caso los judíos, opinaban de Jesús lo mismo. Volvió a haber división entre los judíos por estas palabras, las palabras de Jesús. Y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. Pablo, Jesús, David Cortés Fuentes, no somos extraños a esta vida. Yo le voy a contar 2 ejemplos más, porque yo sé que a ustedes les interesa eso muchísimo, ¿verdad que sí? El profeta Jeremías, ¿se acuerdan de él? En el capítulo 32 hay una instrucción al profeta Jeremías. Este profeta le había anunciado al rey Sedequías en varias ocasiones que Israel de aquella época iba a ser invadido por los babilónicos y que iban a destruir la nación. Jeremías, como un
movimiento de estrategia y de la voluntad de Dios, le decía al rey: no peleen contra el rey de Babilonia, entréguense, váyanse al exilio y salven su vida. Pero el rey no quiso hacerle caso. Pero es más, arrestaron a Jeremías, lo acusaron de sedición y traición. Lo metieron en una cárcel. Y así en la cárcel, sabiendo que el exilio va a llegar en unos meses, que la crisis nacional no tenía alternativa, Jeremías recibe palabra de Dios y le dice que le compre un terreno a un miembro de su familia que él iba a vender. Y Jeremías compró el terreno y buscó testigos, se hicieron las escrituras, la entraron en una vasija de barro para que durara mucho tiempo, dice, porque ahí era que se guardaban los documentos importantes, no en el internet. Y Jeremías, obviamente, ¿a quién se le ocurre entre nosotros, si sabemos que mañana va a venir un huracán en un lugar que se inunda, comprar ese lote de terreno? Eso es cuestión de locos. Pues Jeremías no iba a estar allí, venía una crisis nacional, iban a llevarse la nación. Es más, él tuvo finalmente que huir a Egipto, pero cuando Dios le dijo, compra el terreno, lo compró. A veces, responder a la voz de Dios requiere tomar decisiones que parecen fuera de la razón para quienes ignoran la voluntad y la palabra de Dios. Yo le dije que le iba a dar 2 ejemplos, ¿verdad? Jeremías es el primero. Hay otro ejemplo que ustedes conocen muy bien. Es de la literatura, ya no es de la historia, sino un personaje inventado. El famoso escritor español Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Se acuerdan de él? Sí, estaba hace 40 años atrás también allá en el otro edificio. Escribió sobre una novelita en 2 volúmenes, ¿verdad?, que se llama Don Quijote de la Mancha. Y explica por qué don Alonso Quijano el Bueno, que era el nombre de la persona cuerda, se convirtió en Don Quijote. Y dice de la siguiente manera en la obra Don Quijote de la Mancha: en resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de tal manera que vino a perder el juicio. Qué cosa más interesante, ¿verdad? Así que no fue Pablo el único que perdió la cabeza por las muchas letras. Cervantes, en su imaginación literaria y su creatividad extraordinaria, crea un personaje que su característica principal fue volverse loco. Este mundo, hermanos, hermanas, desde Jeremías, Jesús, Pablo, hasta la literatura universal, este mundo está lleno de locos. Es más, en conversación con colegas de la facultad allá en los seminarios, con estudiantes que pasaron por nuestras manos, algunos pasaron por encimita nada más, ¿verdad? Con personas cristianas comprometidas, nos hemos encontrado a izquierda y a derecha, en el norte y en el sur, con personas como yo, y como Pablo, y como Jesús, y como Jeremías, y como el Quijote,
que han perdido la cabeza por una causa justa. No es cierto que se requiere cierto nivel de sinrazón para insistir en dejar profesiones y empeñar nuestro futuro en proseguir una vida de servicio cristiano, de entrega y sacrificio. ¿Cuál es la lógica de que familias de padres y madres con niños jóvenes decidan abandonar sus profesiones para ir a estudiar a un seminario? ¿Cómo podemos justificar la cordura de los sacrificios de hombres y mujeres a través de toda la historia que lo han dejado todo, aún a riesgo de sus vidas, y se han dedicado a una causa que no produce otra satisfacción que la de una obra hecha por amor? Hermanos, hermanas, ustedes también están en el mismo bote. Muchas gracias debemos darle a Dios por ayudarnos a redescubrir lo que realmente somos, lo que significa ser cristiano. Por descubrir que la vocación al servicio y el sacrificio, a la entrega y el trabajo, se hace solo para la gloria de Dios. ¿Qué podemos decir? Festo, Agripa, nuestro Señor, Jeremías, Pablo y Cervantes y tantas otras razones tenían razón. No estaban locos. Tal vez nuestro razonamiento no esté de acuerdo con los criterios aceptados por la sociedad. Tal vez nos parezcamos al caballero de la triste figura, más a él que a don Alonso Quijano el Bueno. Para no ser demasiado atrevido de no compararnos con los héroes de la Biblia, nos comparamos mejor con la literatura imaginaria. Si antes había perdido el juicio de acuerdo a sus amistades y familiares, también nosotros hemos descubierto que es mejor estar locos para Cristo o por causa de Cristo que cuerdos según los criterios de este mundo. Algunos dicen que Sancho Panza era el más cuerdo, era cuerdo que mantenía al Quijote pegado a la tierra. Pero yo no sé, ¿a quién se le ocurre dejar su familia y se va detrás de un idealista visionario con la promesa de que iba a ser gobernante de una isla? También Sancho Panza tenía su nivel de locura. Pero estas locuras no es locura de ir a un psiquiatra o a un psicólogo. Y déjenme hacer un paréntesis aquí. Eso no está escrito en el sermón. No está mal ir al psiquiatra o al psicólogo. En muchas ocasiones es la mejor decisión que podemos tomar en situaciones de crisis, de desorientación o de situaciones de familia que hace falta consejo profesional. ¿Ok? La locura del Quijote no es de ese tipo de locura. No es de los que tienen alucinaciones. Al contrario, es de quienes tienen visiones. Mejor dicho, de quien tiene visión, que ve más allá de lo que nosotros podemos ver a simple vista, que toman decisiones difíciles a pesar de que la gente dice no lo haga así.
No es la locura que se aísla de la sociedad, que se encierra en la falsa seguridad de una religiosidad sin compromiso, sino la locura de quien se atreve a hacer frente a la adversidad y emprende el camino estrecho del servicio desinteresado. No es la locura de esperar tener ganancias o riquezas por su fe, sino la locura del que sabe que el valor de la vida humana no consiste en la abundancia de los bienes que se poseen. Es la locura de aquellos que creen que la seguridad puede ser alcanzada. Perdónenme, no es la locura de aquellos que se creen que la seguridad puede ser alcanzada por la indiferencia, sino la locura que se atreve a intervenir para reclamar justicia y libertad allí donde hace falta. La locura del Quijote, como la de Pablo, personaje histórico, no literario solo, es la locura de quienes se atreven a tomar riesgo de vivir su vida de acuerdo a los ideales de su fe. Y yo quisiera que aquí todos fuéramos iguales de locos. Comenzar a vivir nuestra vida que muestre que vivimos de una manera porque creemos que esa es la manera de vivir. Es la locura de aquellas personas que reconocen que hay mejor bienaventuranza en trabajar por la paz que en la ganancia por las inversiones de instrumentos de guerra y muerte. Es la locura de quienes creen que la paz todavía es posible, aun cuando los pueblos se juntan para trabajar para la guerra y para la muerte. Es la locura de aquellos que se atreven a juntarse para trabajar por la justicia, la libertad y la vida común. Es la locura de aquellos que descubren el valor del ser humano, así como el Quijote conoció y entendió el valor de Dulcinea. ¿Se acuerdan de ella? Ese ideal, quien es el ideal de lealtad y devoción. Si muchos cristianos honraran al Señor como Don Quijote honró a Dulcinea, muchas cosas fueran mejor. Hermanos, hermanas, Pablo no estaba loco. Festo estaba equivocado. Agripa se quedó en él por poco. Y la pregunta que nos dejamos a nosotros mismos es: ¿en cuál lugar vamos a estar? En el de Festo señalando al atrevido, fiel, comprometido, en la postura del rey que sabe que es cierto, pero no se atreve a hacer el compromiso, o en la locura de aquellos que son llamados locos por los demás, pero que sabemos que la cordura de la fe es la verdadera razón de nuestra vida. Es la locura como la nuestra, que se atreve a tomar en serio su vocación, que ha escuchado la voz de Dios, aunque inaudible, a servirle en diferentes ministerios. Siempre ha estado en mi corazón invitar hombres y mujeres y recordarle que la mies es mucha y los obreros pocos.
Y tengan cuidado con orar para que el Señor envíe obreros a su mes, porque el Señor puede responder, esa persona que estoy buscando eres tú. Así que oremos. ¿Quién sabe si el Señor nos llama? Es la locura de quienes edifican su casa sobre la roca, como hace quienes escuchan y obedecen las enseñanzas del Maestro. Sí, hermanos, hermanas, es posible que hayamos perdido algo del juicio, pero lo hacemos porque el Señor mismo nos ha dado su ejemplo de escoger y salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. A Dios sea la gloria. Amén. Dios te bendice, hermano. Bien.